Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas, profe. buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, chiquis, ¿cómo pudieron leer el texto? ¿Lo estuvieron hojeando? Sí, profe. Vieron que ya es diferente al texto anterior, ya un poco... Bueno, es un paper, formalmente es la estructura que tienen hoy en día, principalmente las publicaciones académicas. Y bueno, vamos a arrancar por eso, vamos a ir viendo el texto, vamos a ver la presentación y también vamos a ver desde el texto, lo vamos a ir leyendo juntos. También así, nada, vamos identificando y van viendo estrategias de lectura también capaz que les son útiles para entender cualquier tipo de texto académico. Ya que nada, el formato es bastante genérico, bastante universal dentro de todo hoy en día, y tiene toda una serie de desafíos, pero al mismo tiempo tiene alguna serie de ventajas al momento de leer, ya que es la forma en la que básicamente se van a presentar todo tipo de investigaciones, y la investigación es decir, el paper es el resultado final de todo un proceso de investigación, de todo un trabajo que se hace. Al fin de cuentas, de lo que va a hacer es explicar eso. Además, bueno, el texto narra un poco la historia de la ciencia política en el último tiempo, no en el último tiempo, sino entre si no me equivoco, entre el 2005 y el 2014. Bueno, todo este texto, a fin de cuentas, un poco lo que va a reflejar es que es una disciplina que hoy en día la verdad es que está creciendo, que está consolidada. Todos esos procesos que están en el texto, a fin de cuentas, la verdad es que podemos plantear que han seguido y todas estas variables se han profundizado. Ahora vamos a ver bien qué es una variable, ¿no? Y cómo la van a analizar los autores y cómo se van a analizar esa serie de dimensiones. Quiero que hagamos ese laburo, más allá del texto en sí mismo, que hagamos ese laburo más estructural en relación al texto también. Porque creo que suma mucho desde el punto de vista de practicar lo que es la comprensión lectora de este tipo de cosas. Y aparte, por el texto en sí mismo, la verdad es que tiene una conclusión bastante simple, ¿no? Que es bueno, sí, la ciencia política en Argentina está mejorando mucho. La conclusión es esa. Ya lo tenemos eso, a fin de cuentas, desde el abstract. Vamos a ver que en este tipo de textos lo fundamental está resumido. Y después hay toda una serie de cosas que tienen que ver con la producción científica, con toda una estructuración que tiene. Sin embargo, fíjense que es un texto relativamente breve. Que tiene 17 hojas, contando la bibliografía, ¿no? Seguramente. Tiene 17 hojas contando la bibliografía, el texto en sí mismo son 13. El formato de producción es muy, muy corto. Hoy en día no se dispone dentro de las revistas, además de eso, de 12, 13 páginas, 15, 20 es un montón, 30 ya es un capítulo de un libro. Bueno, pero esto que yo se lo planteo para una investigación como esta, que ahora vamos a hablar bien quiénes son los autores y qué tiene, a fin de cuentas, de importancia y desde el lugar en el que hablan estos tres autores, y por qué hacen este tipo de análisis, pero a su vez, realmente se usa esto este mismo formato para presentar investigaciones capaz hasta más complejas en su desarrollo, que tengan en cuenta variables, no sé, cuantitativas, y analicen temas que a priori capaz serían más imponentes, como, no sé, el federalismo argentino y la relación con el gobierno nacional, por citar un tema, que se podrían analizar 1 millón de variables con regresiones y con un montón de técnicas sofisticadas, y tendríamos igual 13 páginas para presentar los resultados. A eso voy. Acá lo que tenemos es una investigación, un texto que
lo que hace es un poco pasar revista a la disciplina, ver en qué anda la disciplina, a partir de un análisis de algunas variables y algunas dimensiones que vamos a ver que son importantes para entender una comunidad científica en general. Se aplica a la ciencia política y tiene además un componente más amplio en relación a cómo es el proceso de institucionalización de una disciplina, qué hay que tener en cuenta al momento de que una disciplina científica está sentada y sus conocimientos tengan un marco institucional que la defina, a fin de cuentas, porque lo que define una comunidad es lo que hace, a fin de cuentas, y quiénes la hacen. Y en el caso de la ciencia política vamos a ver un poco que, en términos históricos, ¿no? Es una disciplina que tiene un par de momentos muy marcados en nuestro país, muy marcados por el contexto histórico. Y que el presente y el desarrollo y la institucionalización son fruto, finalmente, de ciertas condiciones. Pero ha sido a nivel global también las consecuencias. Así que nada, vamos a arrancar, voy a arrancar con la presentación. Profe, está silenciado. Profe, me parece que silenció, ¿eh? Ahí va, disculpen. Bien. Primero que nada, bueno, ¿qué es un paper? Es lo que yo les venía diciendo recién, es una forma, es un formato de producción académica, es la forma que se le da a una investigación para publicarla, o sea, es el resultado final de todo un proceso previo de investigación, y tiene partes que están estandarizadas, a fin de cuentas. Y ahora vamos a ver bien en qué se diferencian, cosa de que ustedes puedan más o menos identificarlo a lo largo de los textos de la materia. Yo les voy a ir marcando qué textos capaz que revisten alguna complejidad mayor o menor según el texto, por la forma en que están armados. Pero bueno, tienen en primera instancia que la habrán identificado, lo primero que aparece en el texto, que es, bueno, un abstract o resumen. Después tiene una introducción, que es donde se va a dar el marco conceptual, que ahora lo vamos a ir viendo en el texto. Un cuerpo, que es la parte central, donde se va a dar, luego del marco conceptual, yo voy a analizar las variables. Y bueno, finalmente una conclusión, que es donde básicamente se expresa qué es lo que se encontró, las limitaciones, básicamente, qué es lo que queda por hacer, qué es lo que se considera que puede mejorarse en futuras investigaciones. Una parte formal que sirve para salvar que básicamente uno estudia un campo acotado por algún motivo u otro y en las conclusiones puede decir, bueno, se encontró esto, resultó de cierta manera, y bueno, y capaz que estaría bueno estudiar esto de otra forma, acá, acá y acá, porque nos dimos cuenta que hay cosas que capaz que nos resultaron insuficientes o lo que sea. La conclusión en ese sentido, muchas veces aparte tiene un resumen de las variables. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Y finalmente, una parte que es fundamental, que es la parte de la bibliografía. Y dependiendo, ¿no?, el uso que uno le quiera dar a esto, a fin de cuentas, la bibliografía realmente es una parte muy valiosa porque uno encuentra mucha bibliografía sobre el tema que le permite ampliar, si a uno le interesa, referirse a otros lugares, a fin de cuentas. Y ampliar, muchas veces cuando se produce este tipo de trabajos, uno busca conseguir toda la bibliografía que puede sobre un determinado tema. Y la bibliografía muchas veces suma y aporta perspectivas. Entonces, se va produciendo un entramado, ¿no? Uno lee un paper, se encuentra con una bibliografía, quiere ampliar alguno de los conceptos, va a otro, se encuentra con todo un conjunto de cosas, que ahora vamos a ir viendo cómo eso se va dando dentro de los textos
mediante un mecanismo de citado, que es el mecanismo estandarizado que se usa hoy en día, que es el mecanismo de norma Zappa, que nada, también después, a lo largo de las carreras, citar bien también es una cosa que ayuda mucho, e incluso la verdad que sube puntos en los parciales. Es una cosa que parece una pavada, pero que en términos de lo que es el discurso académico termina resultando importante. Y se puede realmente sacar un par de puntos de más citando bien en los parciales de la carrera, con una cosa que es una pavada formal. Y bueno, les muestro un poco el texto. Bueno, el texto está publicado, ahora vamos a ver bien qué es una revista. Yo les tengo un par de ejemplos, las revistas cuando veamos nos metamos un poco en la parte más de contenido del texto. Está publicado en una revista, que es la revista de Ciencia Política, editada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Acá tienen todo el marco de referencia. Si uno quisiera citar esto, citaría todo esto, a fin de cuentas, copiaría y pegaría esto y citaría esto. Y bueno, tenemos la primera hoja, donde a fin de cuentas tenemos un título. Fíjense que el título un poco que busca marcar un poco de qué es de lo que se está hablando, sin ser muy imaginativo. No es que se busca generar un título con impacto principalmente, sino que se expresa un poco qué es lo que se va a hablar. Entonces establece el periodo histórico que se va a observar, obviamente el objeto, que es la ciencia política, y bueno, hay un pequeño resumen en el subtítulo. Y acá lo primero que tiene es eso, es el resumen, el abstract, con las palabras clave, ¿no? Cuando uno busca en un sistema de búsqueda, donde están registradas todas estas cosas, puede buscar una palabra clave, alguna de estas, y le va a saltar el texto por ejemplo. Busca ciencia política, Argentina, institucionalización, programas universitarios, lo que sea. Bueno, las palabras clave sirven para agilizar todo lo que es el mecanismo de investigación para otros, ¿no? Porque lo importante en estas cosas es justamente insertar las investigaciones dentro de un entramado y dentro de una comunidad. Fíjense, que de por sí el resumen dice, bueno, el artículo sostiene que la ciencia política está en expansión. Esa sería la conclusión y el argumento principal. Dice, su relevancia se incrementó entre el 2005 y el 2014. Y te dice, este argumento se justifica mediante datos de matriculación de estudiantes, selección y análisis de formas de publicación, análisis bibliométricos de publicaciones periódicas y relevamiento de presencia de politólogos en la actividad pública. Con esto ya nos marcó las variables, ¿no? Nos marcó qué es lo que va a analizar. Y bueno, hay como una pequeña conclusión ahí que es, bueno, que la ciencia política está en su mejor momento. Cosa que es un momento que esto desde el 2014, la verdad que se extiende hasta la actualidad, pues todo esto que veníamos viendo no ha hecho más que crecer en el último tiempo. Y que vamos a ver ahora bien. Entonces, estructuralmente, fíjense, nosotros tenemos el abstract y pasamos a la introducción, ¿no? Que es un análisis de, bueno, ¿cuál es el estado de las cosas, no? Se da una revisión de antecedentes, se repasa también que retoma una investigación pasada, por ejemplo. Ahora nos vamos a meter bien en quiénes son estos tres autores que realmente tienen cierta relevancia también en cuanto a lo que han hecho ellos como miembros de la comunidad politológica. Y bueno, y después pasan a analizar justamente en el cuerpo, pasan a analizar las variables, ¿no? Se meten enseguida con, bueno, la matriculación, cantidad de estudiantes de ciencia política, cómo han participado y de qué universidades provienen. Después se meten en la sistematización, se meten en lo que es la producción de libros,
y ven y citan todas las investigaciones, citan un montón de investigaciones en los diferentes temas, y de temas que han ido creciendo. También citan clásicos. Entonces uno podría venir acá y realmente tener una referencia, si quisiera investigar, no sé, bueno, funcionamiento de los partidos políticos. Y tiene un par de textos de referencia, o relevancia de las campañas electorales. Y tiene un par de textos, como para ir arrancando. Acá, por ejemplo, en lo que es campañas electorales, bueno, aparece Mario Riorda, que es el director de la Maestría de Comunicación Política en la Universidad Austral, que es la principal maestría que tenemos en el país sobre este tema. Aparecen García Vudú y Orlando D'Adamo, que son docentes, profesores también de la carrera, y que son consultores. Aparecen todos los campos. Bueno, aparece acá Marcelo Leiras, Ernesto Calvo, aparecen un par de referentes en cada uno de estos temas, que a uno ya le permiten dar una pauta. Bueno, después clásicos, y acá ya aparecen Gargarella, que es Abal Medina, se cita a sí mismo, pero realmente también ha tenido aportes significativos, y aparecen Laclau y O'Donnell, que ahora les voy a charlar un poquito sobre ambos, y aparece toda una parte dedicada a Guillermo O'Donnell, vamos a ver bien por qué. Y bueno, finalmente hay toda una parte de, bueno, ver cómo se va desarrollando las carreras políticas, cómo se va consolidando la comunidad a partir de, bueno, la creación de asociaciones profesionales y, bueno, los politólogos en la praxis política. Y esta es una variable que ellos toman que, bueno, después la podemos charlar si quieren, ¿no? Y bueno, tenemos toda esa parte que es, fíjense, es introducción, es análisis de datos, esquemitas, y finalmente conclusiones. Y la conclusión, fíjense lo que dura. Una página donde dicen, a fin de cuentas, la ciencia política está en expansión. Entonces, al momento de leerlo, estos textos es fácil identificar ya las partes, ¿no? Y eso nos da una pauta de lectura. Porque realmente no ocultan nada, no buscan ocultar nada, buscan ser al contrario, buscan ser lo más transparentes posibles. En cuanto a los métodos, en cuanto a dónde sacaron la información, el tema es poder subrayarlo y poder tenerlo en claro uno. Pero el texto en ese sentido busca que, por un lado, sepamos el marco teórico, sepamos de dónde parten, busca que nosotros podamos ver bien de dónde sacan los datos y cómo los analizan. Y finalmente, bueno, llegaron a alguna conclusión que en este punto la conclusión es un repaso y es una reflexión sobre lo que se hizo, a fin de cuentas. Y con esto, nada, a la hora de abordar el texto, se vuelve incluso más práctico de lo que ya son. Teniendo en cuenta, pudiendo uno identificar bien los textos, pudiendo detectar la introducción y cuál es la tesis principal, que ellos lo dicen, para nosotros la tesis principal de esto es la ciencia política está en expansión. Lo cual está buenísimo, genial. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, 4 variables, nos dividen las variables. Y a partir de ahí empiezan a analizar esas variables, empiezan a ver qué tienen en cuenta. Ahora vamos a meternos bien en la esencia de este texto, en el desarrollo de la ciencia política, pero la base es esa, es que nosotros vamos a tener una introducción, vamos a tener un desarrollo donde se van a exponer diferentes cosas, y finalmente vamos a tener una conclusión. Y la pauta general en la mayoría de los textos del programa es esa, hay una primera parte de repaso, tipo de a ver qué ya se escribió sobre este tema, y donde se va a plantear una pequeña hipótesis de lectura, que es la que va a guiar después el resto del análisis. Todo esto ayuda, a fin de cuentas. Todo lo que nosotros le podamos exprimir al texto antes de arrancar, nos sirve para después ir comprendiéndolo. Bueno. Tenemos en primer lugar, fíjense, dice de dónde vienen los autores. Bueno, tanto Martín como Abal Medina, como Marcelo Leiras, son de UBA,
Martín de Alessandro, bueno, y los tres son investigadores del CONICET, a fin de cuentas, también. Tanto Martín como Juana Valmedina son politólogos egresados de UBA. Y bueno, Marcelo Leiras es sociólogo, pero además laburaba, no sé si no estaba a cargo de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés. Así que volvemos a la presentación y los tenemos acá, a los tres. Martín de Alessandro, como yo les decía, pertenece a esta primera camada de graduados y graduadas de la carrera, junto con Abel Medina. Bueno, Martín tiene una inscripción que es un poco más radical, si se quiere. Actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político y es uno de los fundadores de la revista Postdata, que ahora la vamos a ver. Además, es titular en una de las cátedras de Fundamentos de la Ciencia Política, también dentro de la carrera de Ciencia Política. Creo que Fundamentos de la Ciencia Política 2 tiene. Después, bueno, acá lo tenemos a Abel Medina, capaz es el más destacado, el más famoso, aunque su nombre va a tender a pasar al olvido un poquito. Fue jefe de gabinete de Cristina, creo que fue su último jefe de gabinete, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien cuándo fue, y después fue senador nacional también. Además de eso, tiene un doctorado en ciencia política y tiene una cátedra también de sistemas políticos comparados. Capaz es el que más praxis política ha tenido desde la jefatura de gabinete, que tiene un rol institucional muy relevante, al mismo tiempo ha ejercido de senador. Y bueno, por último, Marcelo Leiras. Bueno, Marcelo Leiras es de la Universidad de San Andrés y actualmente es asesor presidencial, creo que en Presidencia de la Nación. No sabría bien la dependencia, pero sé que estuvo trabajando en Presidencia de la Nación. Así que nada, son tres perfiles diferentes, ¿no? Si los vemos en términos de lo que es la grieta, son tres perfiles diferentes. Un radical, un peronista disidente y un peronista oficialista. Hoy en día. Esto nos da un poco la pauta de la pluralidad, de que la grieta y todas esas cosas en la ciencia política tiende a no ser tan relevante. A fin de cuentas, son discusiones políticas para afuera. En la academia, realmente no es relevante. Martín, aparte de Alessandro, ejerce hoy en día la presidencia de lo que es el Colegio de Politólogos, si se quiere. Es la asociación profesional principal que tiene la disciplina, y desde la cual aparte lo que tienden a hacer estos autores en este texto, y lo han continuado en una tercera parte incluso de este texto, es repasar un poco en general qué es lo que le está pasando a la disciplina. En todos los congresos de ciencia política, ahora vamos a ver qué es un congreso y cómo es la dinámica. Hay una parte donde básicamente la ciencia se piensa a sí misma y repasa un poco en qué anda. Son reuniones, aparte de los congresos, pensemos, son reuniones cada 2 años, nos juntamos y vemos en qué andamos todos. Entre las actividades más sociales, nos juntamos a hablar de ciencia política y se plantea un poco, bueno, a ver en qué andan todos, qué estuvieron investigando todos. Desde los cargos de dirigencia se pueden tener acceso capaz a los datos de qué se presentan en los congresos, qué cantidad de ponencias hubo, son todos datos que son públicos. Y un poco lo que se hace es eso, es juntarlos y ver, bueno, qué es lo que está pasando en la disciplina. Fíjense que los autores van a dividir el campo científico académico en 4 dimensiones. Esto aparece sobre el final del texto. Actores, instituciones, productos y finalmente las redes.
¿no? En actores se refiere a los individuos y a los equipos de trabajo. ¿A quién investiga, a fin de cuentas? ¿Quién hace efectivamente, ¿no? La ciencia política? Las instituciones hacen referencia a todos los lugares donde se hace la investigación. Y los productos justamente hacen referencia a la forma en que se publica, dónde se publican los resultados académicos, cuáles son los ámbitos de debate. Y las redes justamente son las vinculaciones y las asociaciones, cuáles son los puntos de encuentro, los lugares donde se encuentran los investigadores, los y las investigadoras, porque realmente en el caso de la ciencia política, aparte en particular, realmente la mayoría son mujeres. Y de hecho la currícula de la carrera también está compuesta en un 60% por mujeres. Después igual hay una cuestión ahí que es que los cargos jerárquicos, incluso dentro de la disciplina, hoy en día siguen siendo mayoritariamente hombres. Ese es un tema también. Pero lo dejo planteado, pues si no, hablando todo el tiempo en la formalidad en masculino, nos deja la pauta de que es una disciplina masculina, y en realidad es una disciplina que hoy en día, fuera de joda, tiene mayoría de mujeres en todos sus ámbitos. Desde el grado hasta el posgrado. Bueno, desarrollo histórico, ¿no? Pues nosotros vamos a hablar de la ciencia política. Acá estamos hablando en este periodo de gracia que es la Argentina contemporánea, la Argentina democrática, donde la ciencia política ha vivido una expansión y una consolidación como nunca antes. Pero previamente a esto no ha sido tan simple. Y es un poco lo que yo les quería contar en esta partecita, ¿no? Hasta la década del 30 tenemos un corte formalista. Estaba inaugurado a partir de publicaciones, cátedras y facultades determinadas. Esto se daba en el ámbito del derecho. La facultad, se hablaba todavía en esa época de ciencias políticas y morales, por ejemplo. Y lo que se hacía era un análisis institucional, más formal. Donde había, por ejemplo, la Academia Argentina de Ciencias Políticas, ¿no? Que es la institución clave de esta época, donde editaba la revista argentina de Ciencias Políticas. Fíjense cómo todavía la S estaba presente, a fin de cuentas. Esta parte más formal, más de análisis constitucional, amparado y en el marco todavía de la Facultad de Derecho, que de hecho la Facultad de Derecho, UBA, se llamaba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Vamos a ver que a partir de la década del 80 y nuestra democracia nos legó unas ciencias sociales independientes y críticas, a fin de cuentas, pero esto es todo un proceso histórico, ¿no? En los 40 se van a empezar a introducir los primeros, la incorporación de modelos y teóricos más internacionales. Se va a introducir, por ejemplo, el estructural funcionalismo. Ya en la década del 40 va a aparecer un personaje que va a ser bastante famoso posteriormente, va a ser uno de los fundadores de la carrera de sociología dentro de UBA, que va a ser Gino Germani. De hecho, el Instituto UBA CONICET, que funciona en el marco de las facultades sociales hoy en día, se llama Gino Germani en su homenaje. Y bueno, Gino Germani, por ejemplo, va a ser pionero en el análisis politológico a partir de los modelos del estructural funcionalismo. Gino Germani va a tener una tesis sobre el peronismo, por ejemplo, que va a ser pionera en introducir justamente el estructural funcionalismo al debate argentino. Gino Germani era un italiano, emigrado. De hecho, el programa hoy en día, todavía de la carrera de sociología, con modificaciones, parte de la base del programa de la carrera de sociología que arma Gino Germani. Y bueno, mientras que en el resto del mundo se va a dar lo que es la revolución conductista, en los 60s y los 70s, Latinoamérica, como ya saben, en cambio sufre todo un proceso, lo voy a repasar por arriba porque esto no está en el texto, todo un proceso autoritario, ¿no? Muy marcado. Golpes de Estado, en este periodo tuvimos
3 golpes de Estado, ¿no? El que derroca a Frondizi, sin contar el que derroca a Perón, a fin de cuentas. Tenemos el que derroca a Frondizi en la década en el 62, el que derroca a Ilia en el 66, y tenemos el que derroca finalmente al gobierno de Isabelita, al tercer gobierno peronista, que lo derroca en el 76. Y bueno, realmente no eran muy amigos los autoritarismos de una ciencia de la democracia, como se va a empezar a caracterizar la democracia cada vez más, ¿no? De hecho, hacia la década del 60, por ejemplo, va a haber una tesis a partir del estructural funcionalismo que lo que va a hacer, por ejemplo, es relacionar desarrollo económico con calidad institucional, con democracia, si se quiere. Bueno, esta tesis finalmente dio lugar a lo que se llamó el desarrollismo en nuestro país, ¿no? Que tuvo como exponentes, bueno, a Frondizi, a todo lo que después fue el Partido Desarrollista, el Partido Intransigente, a Rogelio Frigerio, toda una serie de personalidades. Pero bueno, todo lo que era. Y también otro componente que es que durante los gobiernos de Frondizi y de Ilia se dio mucho impulso después del peronismo, que no había sido muy abierto al respecto de esto, a lo que es la democracia universitaria, ¿no? Y a los principios de la reforma universitaria, de la libertad de cátedra, a los principios de democracia estudiantil y de cogobierno. Entonces la década del 60 fue como una década muy efervescente por todos los movimientos nacionales e internacionales en el ámbito universitario, y al mismo tiempo en la América Latina fue muy contradictoria, pues derivó posteriormente todo eso en grandes movimientos represivos. Bueno, en el 66 tenemos la Noche de los Bastones Largos, que implica justamente abolir la reforma, intervenir las universidades, que termina derivando en una fuga de cerebros, en un exilio y en una renuncia masiva de ciertos titulares de cátedra, ¿no? Entonces, es complicado. Es un periodo donde el país sufre un retroceso muy marcado en todas sus disciplinas científicas a través de estos procesos autoritarios sucesivos. Y la ciencia política, como tal, se le complica mucho existir. La primera carrera de ciencia política había sido creada a principios de los 60 en la Universidad de El Salvador. Pero la mayoría de los investigadores realmente debieron exiliarse a través de 2 exilios, que ahora les voy a contar un poco, y les voy a contar un poco la historia de un par de personajes, ¿no? Pero se dan 2 exilios. Por un lado, un exilio externo, que es los intelectuales, los politólogos salen del país. El caso destacado acá en la década del 60 es Guillermo O'Donnell, que ahora lo vamos a aparecer y que ahí en el texto le dedica, porque Guillermo también escribe en 3 momentos diferentes de la ciencia política argentina. Y tiene unos aportes que lo que va a hacer Guillermo, a fin de cuentas, por algo, es el número 1. Fíjense que el acrónimo Guillermo O'Donnell es God, Dios, chiste, pero tiene ese acrónimo incluso. Nada, Guillermo lo que va a hacer es egresar de la Facultad de Derecho y se va a ir a estudiar políticas a Estados Unidos. Y en la década del 60, mientras está la revolución conductista, Guillermo se va a meter en ese debate de lleno con un texto, que es el primer paper que él escribe, que es tan extraordinario, que lo que va a hacer es introducir el caso argentino al debate conductista, al debate de la elección racional. Se va a llamar el juego de imposibles. Eso por un lado. Entonces Guillermo termina laburando en el Instituto Kellogg, termina laburando en la Universidad de Yale y en Georgetown. O sea, estamos hablando de todo lo que es el ámbito Washington y América del Norte, las universidades de la Ivy League, las más tradicionales de Norteamérica. Bueno, Guillermo se va a meter ahí, y ahí se va a encontrar con Juan Linz, se va a encontrar con Robert Dahl, va a compartir el espacio con un montón de autores fundamentales para la disciplina, y lo que va a hacer es, de a poquito, ir formando una carrera académica de primer orden. O sea, un tipo que no solamente va a introducir el caso argentino al debate internacional, sino que él mismo va a hacer aportes en términos teóricos a nivel global. Eso por un lado.
Guillermo O'Donnell es un caso aparte y que justamente lo va a hacer desde que tiene que exiliar todo eso. Después Guillermo va a volver y en la década del 70 va a producir, todavía exiliado, un texto también fundamental o clásico, ya no tanto fundamental, pero clásico, que es el Estado burocrático autoritario. Él va a ampliar y va a hablar, a partir de la aplicación de teoría de los juegos, de a poco va a ir introduciendo el análisis institucional y va a hablar de cómo está conformado los regímenes autoritarios en América Latina, a partir de los análisis de Brasil, de la dictadura de Onganía acá, y él va a hablar de un modelo de toma de decisiones y va a hablar de un modelo de apoyos sociales y políticos. Que un poco lo que él va a decir en un punto, ya a fines de la década del 70, por ejemplo, él va a decir, los militares argentinos tienen un par de opciones, no tienen muchas opciones para manejar el apoyo social y su coalición de apoyo. Y él un poco predecía y empiezan a desarrollar con Lins, por ejemplo, modelos que van a prever la democratización. Modelos teóricos que van a tratar de entender un poco, por un lado, cómo se consolidan esos regímenes autoritarios y cómo al mismo tiempo entran dentro de un juego de apoyos y pesos y contrapesos que los pueden debilitar y que como consecuencia lo que están planteando es cómo se puede dar de un régimen autoritario a una democracia. Cuáles son las condiciones necesarias institucionales y cuáles son los procesos políticos que se pueden dar. Todo esto en la década del 70, ¿no? Por eso después lo vamos a retomar a Lins y cómo va a meterse en ese debate. Y a partir del 83 en nuestro país, la ciencia política con la democracia va a explotar, ¿no? Se va a dar un desarrollo absolutamente excepcional. ¿Justamente por qué? Porque va a tener un apoyo por un lado del Estado, ¿no? Se va a abrir la carrera de ciencia política en la UBA en el año 85. Y va a ser una carrera que va a estar en un primer momento dependiendo directamente del rectorado. Se va a crear ad hoc desde el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, sin estar metida en ninguna facultad en una primera instancia. Y bueno, se van a ir quedando paulatinamente nuevas carreras en nuevas universidades públicas y privadas. Entonces, originalmente en ese momento teníamos muy poquitas, habría 2 o 3 carreras en todo el país, y bueno, vamos a ver después el resultado que se llegó con eso. Porque van a cambiar las condiciones estructurales para hacer la ciencia política. ¿Por qué? Porque es una comunidad científica democrática. Toda comunidad científica está amparada en el principio de libre discusión y en su constitución democrática. Entonces, sin democracia es muy complicado hacer ciencia de manera libre y es complicado generar los progresos y dar los debates que no pueden estar limitados por una cuestión política, sino realmente dejan de ser racionales. Entonces, en ese marco de libertades protegidas y con el apoyo que se le va a dar por parte del Estado, la disciplina va a empezar este desarrollo vertiginoso del que van a hablar los autores en el texto. Se entiende, ¿no? La relación entre autoritarismo, democracia y ciencia política, y cómo, a fin de cuentas, los espacios de debate y la protección de ciertos derechos y de ciertas libertades fundamentales contribuyen al desarrollo científico. Esto es válido para varias y es uno de los argumentos a favor de la democracia, además. Pero en el caso de la ciencia política es muy marcado, pues es la reflexión política, ¿no? Es la reflexión sobre la forma de gobierno. Es la reflexión sobre las condiciones de los derechos. Un poco, a veces, se plantea, un poco en chiste, un poco en serio, hay cierta pica entre la ciencia política y el derecho, y un poco algunos dicen, ¿no?, que el derecho vendría a ser un poco como ciencia política aplicada, en el sentido de que el análisis institucional, la ciencia política, al hacer un análisis menos basado en cualquier normativa formal, da un análisis, se quiere, más desprejuiciado y un poco más amplio en relación a no solo a las normas institucionales, sino a los actores y a las condiciones estructurales de ciertas formas de gobierno. Y ahora vamos a ir viendo un poco el resto del curso, se basa en ver cuáles son esas condiciones estructurales en términos políticos, pero que en el caso de la ciencia política está muy pegada. No puede haber reflexión sobre el sistema político si no hay libertad, a fin de cuentas. Esa es una de las condiciones estructurales y de los motivos por los cuales la ciencia política, a fin de cuentas, progresa
más en democracia. Así que bueno. Bueno, en este proceso, obviamente, se crea la carrera de la UBA, se crea la Sociedad Argentina de Análisis Político. Ahora vamos a hablar un poco de los congresos, vamos a ir hablando de todos los componentes, ¿no? Esta es la primera dimensión, las primeras dos dimensiones que habíamos hablado, quiénes y dónde. Bueno, hoy en día se ofrecen 35 licenciaturas en ciencia política, 43, y se ofrecen 35 en 35 universidades. Bueno, esto tiene que ver con que hay cierta separación dependiendo de la universidad entre la carrera de ciencia política y las relaciones internacionales. Hay algunos que las tienen como carreras separadas, o hay otras que lo tienen como parte de lo mismo, hay algunos que tienen una, otros que tienen otra. Acá los autores toman la base, toman el criterio de que son disciplinas muy similares y a fin de cuentas las relaciones internacionales serían ciencia política aplicada al ámbito internacional en un punto. Se toma ese criterio, por eso es que hay más carreras en ciencia política que universidades. Y bueno, en el 2014 hablan, bueno, había 1.800.000 alumnos universitarios, de los cuales casi 20.000 eran de ciencia política, y lo que van a marcar es que en el periodo analizado hay un crecimiento dentro de la incidencia, es decir, de la proporción de estudiantes. Bueno, hoy en día los estudiantes de ciencia política representan un porcentaje mayor. Y bueno, dicen, hay un ligero crecimiento en la cursada y un aumento significativo en la graduación. Es decir, pasaron de componer del 0,2% en el 2002 a en el 2011 ser el 2,5% de los graduados, siendo además el 1,1% del total universitario. Es una disciplina que es chica, pero que nada, fue creciendo, realmente tiene un crecimiento de la incidencia muy marcado de la cantidad de graduados. ¿Y qué van a decir los autores al respecto de este dato de crecimiento, que es objetivo? Bueno, van a marcar que capacidad de producción de conocimiento y han consolidado la profesión en el mercado del trabajo. Es decir, cada vez hay un lugar más reconocido para el cientista político, en tanto disciplina independiente, en tanto profesión. Esto un poco yo ya lo hemos charlado en otras clases, que cada vez más esto implica que cada vez más chicos dicen, che, voy a estudiar ciencia política, en vez de decir, voy a estudiar derecho, voy a estudiar sociología. Derecho nada, sigue siendo una carrera fuerte. Sociología, en cambio, viene a la baja en los últimos años en las inscripciones en la facultad. Nada, eso tiene que ver con los imaginarios, a fin de cuentas, con el lugar que se le reconoce a algunas disciplinas. Antes la carrera de sociología era la carrera más fuerte, las facultades sociales sin ninguna duda. Hoy en día viene con una caída del alumnado, pues evidentemente dejó de ser una opción. Nada, un tema. A fin de cuentas, pues es una disciplina también muy valiosa la sociología. No, de ninguna manera, más allá de que la ciencia política hoy en día esté creciendo más. Pero bueno, esto la verdad es que ha dado, porque hay una comunidad mayor, con más profesionales, en más espacios, con más recursos, que está dando lugar a más ciencia política. Y esto se refleja justamente en la producción, que es la otra dimensión, las publicaciones. Bueno, aparición de manuales de ciencia política. En la cátedra no usamos, pero hay cátedras, por ejemplo la de Abal Medina, que tiene un manual de ciencia política. Un manual sistematizado para el CBC, que hace un poco lo mismo que hacemos acá, que es repasar los clásicos y dar los conceptos fundamentales. Y había otro, por ejemplo, de un caso que no les conté, porque se me acaba de pasar dentro del flujo de la clase, que era el caso de Luis Aznar, que yo les quería contar, que es un texto que nosotros lo tenemos también. Bueno, cuando yo les dije acá, ¿no? Perdón.
cuando yo les dije acá que Guillermo O'Donnell se exilió afuera, bueno, hubo otro caso de intelectuales que lo que hicieron fue una especie de exilio interno, bajaron el perfil. Y ese fue el caso de Luis Aznar y de su esposa Tete Argenti. Luis falleció hace un par de años, Tete Argenti sigue activa, sigue siendo profesora dentro de nuestra carrera. Bueno, ellos en un primer momento tuvieron un exilio interno. Estuvieron viviendo, investigando en institutos privados de investigación en Bariloche, viviendo con un perfil bajísimo, a fin de cuentas, investigando en organismos privados fuera de los principales centros políticos y de poder del país. Y después estuvieron exiliados en Venezuela, cuando Venezuela no era lo que soy, ¿no? Venezuela tuvo un momento de una estabilidad política enorme, que lo vamos a ver también. Pero Venezuela tuvo un momento de bipartidismo, contra prolijo, cuando todos los demás estaban en dictadura, Venezuela era un oasis democrático en América Latina. Eso se vio, vamos a ver también un poco aquí en algún momento de la materia. Pero bueno, esta serie, hubo mucha gente que la investigación en la década del 70 estuvo muy centrada en el ámbito privado, en un perfil bajo o afuera, justamente por la represión. Ahí volvemos. En cambio, bueno, a partir de la democratización, esto se puede sistematizar, este conocimiento, donde hay cada vez más profesionales y cada vez más graduados, permite una sistematización y aumenta la producción de libros. Y bueno, acá hay una mención especial para Ernesto Laclau y Guillermo O'Donnell. Laclau, junto con su esposa, que es una politóloga belga, Chantal Mouffe se llama, Mouffe, va a escribir un texto que es bastante conocido, que es La razón populista, donde el populismo para Laclau va a ser básicamente nada, y es la forma que adopta la democracia y su capacidad de procesar demandas. O sea, usa otro significado de populismo diferente, por ejemplo, el que usa Gloria Álvarez, totalmente diferente. Tiene que ver más con una teoría más lingüística, de decir, de cómo se van a procesar las demandas, tiene toda una corriente propia. Por otro lado, Guillermo O'Donnell, que nada, va a seguir, en todo este periodo, va a estar viviendo entre Estados Unidos y acá en todo el periodo democrático. Él va a impulsar la creación de la Sociedad de Análisis Político. Además, acá en el 91 vamos a tener un hito fundamental, que es que se va a realizar el Congreso de IPSA, que es la Asociación Internacional de Politólogos, básicamente. Se va a hacer acá. Lo van a elegir a O'Donnell de presidente. Y se va a dar un impulso muy fuerte por parte de ese grupo fundador o refundador de la disciplina en el país, de la Sociedad Argentina de Análisis Político, que de los 90 en adelante, bueno, 16 era en el 2014, tenemos 2015, 2017, 2019, y este año se va a realizar nuevamente en Rosario, después de que fue suspendido, iba a ser a mediados de este año, en Córdoba, y bueno, lo suspendieron y finalmente lo reprogramaron en el Congreso y lo van a hacer en Rosario. Bueno, no importa. Pero se viene haciendo congresos de ciencia política, a fin de cuentas. Si me dan un segundo, les muestro un programa de esto. Tengo que tener por acá.
Bueno, no, pensé que tenía guardado el programa de este congreso, que fue en la Universidad de San Martín, para mostrarles un poco el volumen que tiene, porque lo que hace el programa es juntar todas las ponencias del congreso, y es un libraco con unas buenas 100 hojas, A4, lleno de ponencias a lo largo de 4 días. Así que nada, de pronto hay más espacio y hay más libros. Les voy a mostrar un poco un par de libros, ¿no? De ciencia política. Bueno, tenemos este, por ejemplo, editado por la SAP, que es de políticas públicas. O este otro, por ejemplo, editado es del profe Leiras, que no es Marcelo Leiras, nuestro titular de cátedra es otro, Santiago, que se dedica a temas latinoamericanos. De hecho, no son ni parientes, pero bueno. Santiago se dedica al estudio de América Latina contemporánea. Libro. O este otro, por ejemplo, que habla un poco sobre nuestro lugar, sobre el conurbano en general. De Rodrigo Sarazaga. Rodrigo Sarazaga, por ejemplo, es un politólogo jesuita de la Universidad de El Salvador. Y escribe sobre actores políticos, sociales, entre la presencia estatal y la ilegalidad. Son todos textos que reúnen papers y análisis de diferente tipo. Es muy diversa la producción, a fin de cuentas, en ese sentido. Va desde la política nacional, subnacional, internacional, todas las áreas hoy en día. Y bueno, la Sociedad Argentina de Análisis Político, además de organizar los congresos, que son una grandísima oportunidad y una grandísima reunión, publican las revistas de ciencia política. Publica, por un lado, la revista Postdata, la revista SAP, nuestra querida SAP. Fíjense que una revista, cuando hablamos de una revista estamos hablando de un biblioraco, de un librito, a fin de cuentas. ¿Y qué tiene? Bueno, acá atrás se ve, tiene toda una serie de artículos publicados. Todo lo que se publica y reseñas de libros. Está la revista SAP y la revista Postdata, que originalmente no era parte de SAP, pero cuando el grupo editor se incorporó a la SAP, nada, la pasa a editar SAP también. Nada, por la pandemia estas revistitas se dejaron de editar físicamente, pero un poco uno iba a los congresos y siendo socio, estas dos publicaciones son bianuales, se publican 2 veces al año, y uno iba al congreso y se llevaba todas las revistas y tenía revistas viejas y completaba la colección. Y acá tenemos papers de todo tipo. Nada, depende el perfil de la revista. Por ejemplo, acá hay uno que habla sobre hacerse militante, la construcción del vínculo político en un partido emergente, el caso del Proyecto Sur. Hizo un análisis del caso sobre cómo se arranca a militar en el Proyecto Sur, seguramente analizando algunas variables. O miren la multipartidaria y su división de lo político. Análisis del discurso de los partidos políticos en la transición a la democracia argentina. Hay un análisis de discurso de los partidos que formaron parte de la multipartidaria, que fue el organismo que un poco servía de diálogo entre la política y los militares. En cambio, igual la revista SAP, entre las temáticas, es un poquito más... la Postdata tiende a ser un poquito más teórica. Y la SAP tiende a ser un poco más comparativista. Hay como un pequeño debate entre la teoría política y la ciencia política comparada, a fin de cuentas, que no se termina de saldar, que hay discusiones, pero las naturales de toda comunidad política, de toda comunidad científica y política, obviamente. Pues esto se vota, por ejemplo. Otra cosa que pasa en los congresos de SAP es que se vota. Los miembros eligen a sus autoridades, así como se votan las autoridades de una carrera o de una facultad. Así que nada, hay cierta rosca y hay cierto debate interno entre grupos, entre teorías, entre sectores de la disciplina. Pero nada que no sea manejable, a
fin de cuentas, nada que genere una ruptura, hay una pluralidad muy marcada, eso sí. Entonces esta revista, por ejemplo, la ASAP, bueno, a ver, esta que agarré medio al azar incluso. Bueno, voto hacia nuevos candidatos en sistemas de partidos desinstitucionalizados. El caso de Marco Enríquez o Minami en Chile, 2009. Bueno, ese titulito asimismo tiene un montón de cosas. Tiene, bueno, votos hacia candidatos independientes en un sistema de partidos y aparte le agregan institucionalizados o desinstitucionalizados. Y un caso particular. Entonces ahí ya medio que te van definiendo las variables y qué es lo que van a estar mirando, que es la irrupción de outsiders en un marco de un sistema de partidos consolidado como es el chileno, o donde hay partidos que pueden estar más o menos institucionalizados, cosa que vamos a ver cómo esto repercute, ¿no? La institucionalización de los partidos tiene que ver con los procedimientos formales o informales que tengan dentro, ¿no? Un sistema de partidos puede tener más o menos procedimientos, y los partidos pueden ser más o menos fuertes. Vamos a ver después el caso peruano, que aparte fue un tema que estuve viendo en los últimos años de mi carrera, y que es un ejemplo hermoso en cuanto a lo que es un sistema de partidos sin partidos políticos, con una volatilidad enorme. Vamos a llegar al caso, está incorporado. Pues bueno, justamente, más debates, más politólogos, más gente participando, mayor cantidad de investigaciones, más crecimiento de estos espacios, los congresos son cada vez más grandes. Y acá les pongo un ejemplo de institucionalización. ¿No? Nada. Esto, yo participé en la organización el año pasado de un espacio que se empezó a abrir hace poquito en la carrera de Ciencia Política. La carrera de Ciencia Política nuestra tiene un par de programas particulares. Sí, te respondo, Tomás, antes de seguir. Sí, tienen, o sea, cada paper está dentro de de una teoría, dentro de un marco teórico, y dentro de... No, orientación política en sí, política como puede tener cualquier persona, ideología como puede tener un físico. Los físicos tienen una orientación política, la misma. El tema es que estos marcos y estos debates, y acá es fundamental, y me voy a hacer el parate y voy a ser drástico, la ciencia y la política, por más que sea ciencia política, están igual de separadas que en una disciplina exacta, en el derecho o en lo que sea. O sea, la relación que tiene la ciencia política con la política es la misma que puede tener cualquier profesional científico. A fin de cuentas, se puede tener una ideología, se puede tener una militancia. De hecho, Abel Medina la tiene, por ejemplo, muy marcada. Sin embargo, en términos teóricos y en términos académicos, son teorías y son cosas que tienen que ver con la academia. Y son discusiones que, si bien puede ser que hay un grupo que esté incorporado más con una teoría que con otro, pasa lo mismo en todas las disciplinas, a fin de cuentas. Entonces, el paper de ciencia política es un paper académico, en esencia. Más allá de la orientación política que se puede identificar de los diferentes actores. Y es una cosa que obviamente se tiene en cuenta. No es que no se tiene en cuenta, pero que permea a todas las disciplinas. Más en un marco como es la universidad pública nuestra, ¿no? Que es una disciplina que es democrática en esencia y que la política universitaria tiene una dimensión con las identidades de afuera. Tiene cierta relación, siempre. Nunca, no es que nunca no la tiene. Pero en sí mismo el paper no tiene una orientación política de base. Sí, muchos de los autores obviamente son defensores de la democracia. Son demócratas, convencidísimos. Hay una dimensión por ese lado, siempre hay una dimensión ideológica en todo sentido, pero que no es diferente en la ciencia política a la que puede tener cualquier disciplina y a la que puede tener cualquiera en su trabajo, a fin de cuentas. Y de hecho, a fin de cuentas, en lo que respecta al método comparado, al método científico, es compartido por la amplia mayoría y por gente que viene de todos los sectores. Bueno, el caso de Abel Medina era uno, pero hay un montón.
a fin de cuentas. No es que hay una ciencia política radical y una ciencia política peronista, para nada. Hay un consenso relativamente amplio en torno a ciertas teorías y a ciertas normas. Y en relación a las formalidades académicas no hay ninguna discusión, a fin de cuentas. Porque se entiende, a fin de cuentas, no es que los politólogos pueden trabajar en política, obviamente, pero en términos de ciencia hay un marco teórico y hay un marco conceptual que es propio y que, a fin de cuentas, no repercute en la forma de hacer ciencia política, por lo menos no repercute de una manera significativa. A ver, después lo que tiene es que los politólogos sí tienden a ser, justamente, esto lo decía un profe de la carrera hace poquito, ¿no? Los que piensan son los académicos, los destinados a pensar, los que tienen que aportar algunas soluciones, los que están encargados de cranear algunas cosas. Son el organismo de la sociedad que está destinado a pensar, a fin de cuentas. La academia es eso. Y obviamente, los politólogos tienden a ser colaboradores de partidos políticos, obviamente. Y en ese sentido están claros y se sabe qué cuadros son de cada partido y está bastante claro. Yo, por ejemplo, cursé una materia con una persona, por ejemplo, que fue parte del grupo Esmeralda, que era el grupo que asesoraba a Alfonsín, que hacían los primeros focus group en los 80. Y el tipo hoy en día labura de consultor. Es decir, tiene fama como para que lo llamen y para ayudar a los políticos. Y él decía, bueno, no, yo igual tengo algunos límites, algunos criterios profesionales, que es que yo por lo menos sigo una regla, decía, que es, yo no trabajaría para alguien a quien yo no votaría. Pero no es el caso, puede ser que una agencia, la verdad, que trabaje para varios partidos políticos a la vez, sin ningún inconveniente. Ya que lo que se aporta es un saber específico. Y aparte, dentro del marco de la democracia, también lo que tiene es eso, que es reconocer las diferencias y reconocer ese aporte. Suma. La verdad que te suma saber que tenés intelectuales más pegados al peronismo, más pegados con el radicalismo, más pegados con el PRO, si se quiere. Suma conocer todos esos puntos de vista y todo aporta al debate, toda esa pluralidad, a fin de cuentas. Obviamente hay enfoques que son más marxistas, que en general son defendidos por gente que se identifica más con la izquierda. Pasa. Pero lo que tiene la academia, fíjense por esto que yo les decía, es posible identificarlo, eso es lo importante. Y no es que se entra en discusión y se censura a nadie. Tiene que ver con la complejidad que tiene toda comunidad humana en sí misma, ¿no? Y cómo la política, a fin de cuentas, cumple un rol en todo aspecto. Cuesta más, yo entiendo que cuesta más en la ciencia política separarla de la política y que, a fin de cuentas, realmente se labura en política. Incluso los más técnicos se labura para políticos. Digo, el que hace una investigación cuantitativa en relación a, no sé, una política pública, bueno, está laburando por un político determinado. Pero, nada, pasa, son cosas que se van manejando. Yo les quería contar, justamente en relación a todo este crecimiento, una de las políticas que también aparte tuve la oportunidad de participar desde la organización, que fue esto que se llama las jornadas de ciencia política de la UBA, ¿no? Que son una cosa que surge de estudiantes y jóvenes graduados, porque la carrera ya tenía una cosa que se llaman los grupos de investigación de ciencia política, que son justamente un espacio donde los profes pueden intercambiar y juntarse a investigar con estudiantes y con graduados. Y bueno, la idea de esta edición era justamente darles un espacio a todo ese grupo de estudiantes que estaban investigando, de estudiantes, profesores y graduados, de contar qué es lo que estaban haciendo y de
expresarlo. Entonces empezaron a organizar estas jornadas, que originalmente era una cosita chiquita, bastante interna, y bueno, ya hicimos, el año pasado hicimos la tercera edición, y por la virtualidad y por todo, nada, tuvimos más de 500 trabajos de toda la región, profesionales de todos lados. Literalmente tuvimos ponencias de gente desde España y Canadá hasta Tierra del Fuego, de un montón de países, de Brasil, Perú, Bolivia, Estados Unidos, México. Y nada, tiene que ver eso, con que hay cada vez más gente que quiere investigar y que realmente necesita de ciertos espacios. A ver, realmente esto yo lo pongo también porque desde mi experiencia personal fue como que nos sorprendió la cantidad de inscriptos. Más porque lo organizamos en el medio de la pandemia y nada, en la pandemia todos estamos más aislados y relacionándonos con el mundo con una computadora, y de pronto habíamos armado una actividad que tenía más de 1.500 participantes entre colaboradores y todo. Profe, Sí. ¿y cómo era? ¿Que eran clases? ¿Que mandaban trabajos para investigar? ¿Qué hacían? Y las jornadas, como todo congreso, igual que SAP, se organizó a partir de paneles, es decir, se abrió un periodo de convocatoria de investigaciones, donde nosotros pedíamos abstracts, y después a partir de ahí los clasificábamos por área y armábamos mesas. Y después, las mesas, a fin de cuentas, se le pide a un profesor o a alguien, un experto en el tema, que lea los trabajos y que los comente, y se presentan los trabajos. Esto que originalmente se daba en aulas cerradas dentro de las universidades, lo que hicimos en la jornada fue hacerlo por Zoom, básicamente. Teníamos 4 salas de Zoom que publicábamos todos los días y que difundíamos todos los días dónde iba a estar cada uno y un programa armado. Y fue eso. Y eso además, normalmente los congresos tienen exposiciones especiales, mesas especiales de expertos, y nada, esto nosotros lo suplimos con entrevistas grabadas que publicamos por YouTube. Entonces entrevistamos a Seworski, a Ana María Mustapik, hicimos una serie de entrevistas, 5 entrevistas, una por día. Lo entrevistamos a Levitsky, tengo entendido, también. Hicimos toda una serie de entrevistas grabadas de nivel internacional, justamente que sumaban un poco a que el evento tenga volumen, con una serie de conferencias especiales que estuvieron realmente muy interesantes, ¿no? Porque estaba todo el mundo desde la casa reflexionando un poco. Y bueno, este año el Congreso de SAP se va a hacer en Rosario de nuevo, junto con el Congreso de Democracia, que también se hace en Rosario cada 2 años, que el año pasado se suspendió, entonces este año juntaron los 2 congresos. Se va a hacer en noviembre. Y bueno, nada, los congresos como instancia y como productores son súper interesantes, porque también si a uno le interesa un tema, se encuentra con otra gente que le interesa el mismo tema. Genera relaciones, intercambia contactos, cosas que después uno manda un mail y genera vínculos. O sea, hay una relación ahí social también dentro de la ciencia como disciplina. Y que haya cada vez más espacio de encuentro favorece al intercambio y favorece a la consolidación. Esto, bueno, podemos tener una charla con Adam Seworski, por ejemplo, que es un autor, a ustedes no les dice nada, pero que nada, es un autor destacado de primer nivel a nivel global, y lo tuvimos 1 hora haciéndole las preguntas que teníamos ganas de la organización para compartirlo. Aparte, nada, daba la casualidad que Adam hablaba muy bien español y que venía a Argentina muy seguido, dentro de todo, a hacer trekking, y estaba recopado con el tema. Y yo sé, ¿qué puede importar que un autor haga trekking o no? Bueno, justamente tiene que ver con los vínculos humanos que se generan, ¿no? Entre los autores, entre los profesionales, las redes de intercambio que se van generando, las redes de empatía, por ejemplo. Tengo otro ejemplo que no se lo cité, lo separé de otro libro, pero que no se lo cité porque me parecía que no era una producción nacional, pero que suma por este lado de entender a la comunidad. Que bueno, bien, este libro se llama ¿Cómo mueren las democracias? Aunque que te lo desenfoca. Es de un tipo que se llama Steven Levitsky, que ahí se los escribo. Se consigue todavía en librerías, en Mercado Libre seguro, desde hace un par de añitos.
Este muchacho, Levitsky, hizo su tesis doctoral sobre el peronismo. Entonces, lo que hizo, porque él analiza la institucionalización formal e informal de los sistemas, y el peronismo es un caso de estudio muy interesante desde esa perspectiva. Y Levitsky vino a hacer su trabajo de campo acá, a La Matanza, lo hizo viviendo en un barrio en La Matanza analizando unidades básicas. Entonces tiene mucha relación, es amigo de los profes de la carrera, por ejemplo. Entonces, que parece que no tiene relevancia, pero permite establecer un diálogo académico entre nuestro país mediante el intercambio, mediante los académicos nuestros que van y los que vienen para acá. Genera un intercambio, genera una relación que nutre a la academia, que nutre de perspectivas, a fin de cuentas. Los posgrados, por ejemplo, cito, Ana María Mustapik, por ejemplo, creo que, no, Ana María Mustapik no, pero bueno, hay un par que no me sale el nombre, que por ejemplo viven en Suiza, hay politólogas que viven en México, en Nueva York, que contribuyen justamente cuando se dan los diálogos, que aparte Zoom permite mucho, la verdad que se suma mucho el análisis de perspectivas, de agendas, de análisis de estudio que se dan. Y eso se da mediante vínculos humanos. A eso es a lo que voy, pasa en absolutamente todas las disciplinas científicas. Suma mucho que se hace que los profesionales nuestros vayan para otros países a hacer posgrados, porque contribuye a un intercambio intercontinental de conocimientos, que es muy marcado. Y todos los espacios de debate sirven para eso, a fin de cuentas. Bien, sigamos. Y bueno, hay una comunidad política cada vez más profesional. Y hay un ascenso muy marcado en comparación con otros momentos. Fíjense que esto arranca nombrando los cargos políticos, ¿no? Senadores, que acá creo que ya estaba Abel Medina, porque, a ver, si mal no recuerdo, Juan Manuel asume como senador, él era suplente de Aníbal Fernández, que Aníbal Fernández pasó primero a ser el jefe de gabinete y después pasó a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí es donde él asume. Sí, Abel Medina estuvo desde 2011 hasta 2014 como jefe de gabinete y después se hizo senador. Claro. De 2014 al 2015, me parece. Sí, a terminar el periodo ese que era de Fernández. Y bueno, nada. Dentro de estos dos estaba el mismo autor. Cosas que pasan. Bueno, había 11 diputados, había diputados, la verdad es que había 11, es más que nada, a fin de cuentas. 3 ministros nacionales en su momento, que ahora ya son varios más, a fin de cuentas, porque lo tenemos ahora a Daniel Arroyo, por ejemplo. Lo tenemos a Cafiero, a Santi Cafiero, estuvo también. Bueno, fíjense cómo de pronto en los últimos 10 años ya, si analizamos la jefatura de gabinete, vemos que hubo más politólogos que otra cosa. Si vamos al caso. Si lo planteamos de otra perspectiva, delimitamos temporalmente otro periodo. Pues entre Santi Cafiero, Abel Medina y Marcos Peña tenemos que han ocupado prácticamente los últimos 10 años la jefatura de gabinete. Y bueno, con anterior al 2000 solamente había estado Dante Caputo en el gobierno de Alfonsín. Después, bueno, acá ya tenemos dos datos que son un poquito más técnicos, si se quiere, menos políticos también. Y que capaz que son un poquito más interesantes en ese sentido, que es, bueno, de los 65 embajadores, 15 tenían un título en ciencia política. Lo cual los vuelve la segunda disciplina de importancia detrás de los abogados. Bueno, se está corriendo atrás de la carrera de Derecho.
que es históricamente desde la colonia la principal carrera de nuestro país. Y bueno, y hay un aumento en la cantidad de politólogos y politólogas trabajando en la Cámara de Diputados, como asesores, como lo que sea, a fin de cuentas. Entonces hay un crecimiento, todo es alegría. Conclusión, justamente, es una disciplina en expansión, con una relevancia cada vez mayor, con una relevancia social cada vez mayor. Cuando uno habla de ciencia política, si bien en la gran mayoría de los casos, no les voy a mentir, la gente nos sigue diciendo ciencias políticas y generalmente es una cosa que, salvo que uno quiera mucho y tenga muchas expectativas en la otra persona, corregirlo más de una vez mucho sentido no tiene. La gente sigue hablando de ciencias políticas, pero realmente cuando uno habla de eso ya se empieza a pensar, ya por lo menos hay alguna referencia a algo más que no sea ser presidente o participar en política. Porque hay cada vez más politólogos y politólogas en el debate público, aportando desde lo académico, hay cada vez más alumnos, más publicaciones, más líneas de investigación. Y se ha profesionalizado fuera de los círculos académicos tradicionales. Con esto hace referencia a que hay cada vez más trabajos en asesorías, en consultoras. Consultoras es la forma que adoptan básicamente gente que hace investigaciones privadas, de lo que sea. Y lo cual da una pauta, ¿no? También de ese crecimiento y de esa consolidación del espacio profesional de la disciplina. Y eso es todo, básicamente, tengo entendido, sí. Eso es todo. A fin de cuentas, es una disciplina que viene creciendo, con más gente, más alumnos, más todo lo que quieran. Y no tengo mucho más que decirle sobre el texto este en particular, a fin de cuentas. Se da un crecimiento en todos los indicadores. Eso es el dato, a fin de cuentas. No es que aumenta la incidencia, aumentan las publicaciones, los profesionales, aumenta todo. Y es eso un poco, la conclusión del texto es esa. No sé si tienen alguna duda o consulta. Y me voy a fijar. La clase que viene tenemos ya el inicio de la unidad 2. Nos vamos a meter con el problema del orden político, con Dawes y Hughes. Ahí les pego el nombre. Yo, Juan, tengo una consulta. Adelante. Si no, te consulto. Bueno, vos hablaste más te centraste hoy hablando más de 1983 para adelante, digamos, te decir. O sea, Sí. ya de la parte de los congresos, ya del desarrollo de toda esta parte de la ciencia política como análisis, te quiero decir, en todo lo que citaste, libros y todo. En el texto había, digamos, 4 partes, más o menos para separar, digamos, de 1910 a 1940, una parte formalista de la ciencia política. Sí. Después, de 1950 a 1960, una parte académica. Sí. Bueno, hablaste de retroceso, te quiero decir, de 1960 a 1970, esa parte oscura, te quiero decir, con las 3 dictaduras en el medio del 62, 66 y 73. Y bueno, y después te abocaste a hablar de esta parte, te quiero decir, de 1983 para adelante, ya consolidada, y sí se entendió bien, te quiero decir, esto de la ciencia política puesta como objeto de estudio, te quiero decir, de debate en los congresos, sin la identidad política o la ideología que puede estar, o sea, que es subjetiva y todo, pero que retroalimenta de una parte a otra, te quiero decir, sea desde la parte fuera del país o desde lo interno, te quiero decir, y el crecimiento, te quiero decir, de toda la parte académica con todos los alumnos que se inscribieron y las universidades que se abrieron, que no tienen nada que ver con, por ejemplo, 1950, de 1950 a 1960. Me perdí de la consulta, pero... la consulta era esta. Te abocaste a la última parte, o sea, pero bueno,
Esas serían las cuatro partes centrales, ¿no? Una parte Exacto. formalista, una parte académica, ese retroceso del cual hablaste y la institucionalización que viene de 1983. Exactamente. Antes había otro texto dentro del programa que se abocaba más a las otras partes, pero nada, hubo incluso debates internos dentro de la cátedra en contra de ese texto, y se hablaba y se preguntaba a veces en los parciales las publicaciones de los procesos previos, pero es una cosa que dejamos de hacer para centrarnos justamente en esto, porque también a partir del periodo del 83 es que se dan toda la introducción de los marcos teóricos modernos, ¿no? De la disciplina. De este nuevo institucionalismo. A partir de este debate en torno a la democratización, que esto lo voy a retomar bien cuando veamos el tema de Linz, el texto de Linz y el de Schmidt by Leira, como yo lo llamo, el texto que tenemos de Leira sobre Carl Schmitt, porque justamente hay todo un periodo que tiene que ver con esa necesidad de consolidar la democracia y donde las herramientas del nuevo institucionalismo van a ser fundamentales. A fin de cuentas, porque nos van a marcar, por un lado, la relación entre los actores y entre los marcos constitucionales, y se van a abrir un montón de debates en torno a los poderes del Estado, que son los que constituyen un poco la base de la disciplina hoy en día. El rol de la presidencia, el rol del del poder legislativo, los sistemas de partidos comparados a nivel latinoamericano. Surge a partir de este periodo de consolidación la gran mayoría de las agendas de investigación, ¿no? Esto que yo les decía, bueno, este profe que estuvo exiliado en Francia y que después trajo todas esas técnicas nuevas que se usaban para François Mitterrand en análisis de opinión pública, se las trajo y se las aplicó a Alfonsín. Es todo a partir de la entrada a la vida, si se quiere, tiene también esta consecuencia de toda una serie de enfoques teóricos y de herramientas que dan lugar un poco al cambio de fase de los autoritarismos a la consolidación democrática. Y que es un proceso que aparte es global, no es solamente de nuestro país, sino que obviamente tiene que ver con los cambios geopolíticos que se van a dar en la década del 80 finalmente, y que los vamos a ver y que vamos a ver la relación que hay entre estos cambios y el principal problema, que es el análisis contemporáneo, que es qué le pasa al Estado latinoamericano, y que es un poco el objeto de estudio. Por ejemplo, este texto, ¿Cómo mueren las democracias?, Levitsky va a estar muy centrado en el análisis de la caída de la democracia venezolana. Y por ejemplo, la tesis que va a tener a partir de un análisis comparado tiene que ver con plantear una serie de nuevas teorías en torno a que las democracias modernas se van a deslizar hacia formas no democráticas o no tan democráticas. Pero claramente el foco está puesto ahí porque, nada, hay todo un proceso de cambio y está también la incorporación principalmente que de la mano de todos estos procesos y de los procesos de cambio de la década del 70 a nivel global, es que surgen las teorías actuales, contemporáneas de las cosas, con los debates contemporáneos también. No, está bueno, gracias por la respuesta en la consulta, pero más que nada yo pensando en el parcial, te preguntaba esto como una cosa, pero tomando como esa parte de que sí es mucho más importante, de que sí, quizá que es una renovación generacional también. No es lo mismo un tipo que estudió en 1985 ciencia política que lo actual. Entonces digo, tiene una dinámica siempre, ¿no?, de cambio. En todos los congresos que hablás y todo lo que surge, está en continuo cambio todo el tiempo. Pero bueno, nada, basándome o pensando en el futuro parcial, digo, bueno, va a centrarse mucho más en esta parte última que hablás que en toda la historia. Tal cual, nos vamos a centrar en las dimensiones. Si se pregunta, se va a preguntar en relación a las dimensiones y a la consolidación. A los 4 puntos estos que yo les marcaba. ¿Dónde están? Acá. Bueno, ¿por qué se dice que se consolidó, que la ciencia política está en expansión? Bueno, por los motivos que cita el paper.
pasa por ese lado. Después sí, hay una cuestión generacional obvio, y también que realmente hay nuevos medios y que hay más gente. Porque pensemos que hoy en día, la camada que hoy en día dirige la disciplina a nivel nacional, son los herederos de los que estuvieron exiliados en la dictadura, ya son la gente que empezó a estudiar acá en el 85 en adelante. Y después sí, hoy en día, a ver, las tendencias, hay cada vez más una incorporación, por ejemplo, de programación y de Big Data que se está dando en general a nivel ciencias sociales, hay más datos, hay un montón de cosas nuevas y de chiches nuevos que todavía se están experimentando. Y posiblemente la disciplina siga mutando en el futuro y el nuevo institucionalismo tenga una mutación, muy probablemente ya la esté teniendo. Pero bueno, también, un poco también esta es la perspectiva en la que se formó el titular. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Santiago se educa en la carrera en este marco como discípulos de Luis, que eran los discípulos de Luis Aznar en parte, con la incorporación del método comparado y con el influjo que tiene la democratización para todos y para la academia. Y la mayoría de esta camada, que hoy en día justamente ocupa los principales cargos directivos de la disciplina a nivel nacional, también tuvieron la posibilidad de hacer posgrados en el exterior y han ido consolidando esta forma de hacer ciencia política. Pero es muy esperable que todo esto cambie, mute, que las camadas posteriores sigan aportando debates nuevos y perspectivas nuevas. La ciencia política, por ejemplo, contrario a lo que se puede pensar, está yendo hacia ser cada vez más técnica también. En lo que es análisis de racionalidad, análisis de probabilidad, se tiran regresiones por cualquier cosa. No entra, por ejemplo, acá el texto de Chaschetti, de coaliciones, porque no entra por una cuestión de tiempo. Con esto ya cierro. Pero bueno, el texto de Chaschetti, por ejemplo, y creo que está en el campus virtual, tiene regresiones para hablar de las posibilidades de éxito de una coalición política. Ya hay incluso algunos pasos y algunos avances en torno al análisis estadístico cada vez mayor. Pero nada, ¿alguna otra duda o consulta? Pues yo, de este tema en particular de la ciencia política, hablo, como ya lo han visto, hasta por los codos. No, gracias, profe. Gracias. Bueno, Gracias, profe. no los aburro Chao, más. chao. Nos vemos la clase que viene con Gracias, la voz y profe. Nos vemos la Chao, clase que viene. Nada más, profe.